Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera cambiar mi vida para siempre. Era solo una cirugía en el brazo, una operación de rutina, nada grave. Eso me dijeron. 1 hora, señora Elena, dormirá un poco y al despertar todo habrá pasado. Pero no sabían que esa hora se convertiría en el límite entre la vida y la muerte. Me llamo Elena, tengo 62 años, y lo que voy a contar no es una historia médica, es una historia del alma, de lo que sucede cuando el cuerpo se apaga, y uno descubre que la conciencia no tiene un botón de apagado. Aquella mañana, el hospital olía a desinfectante y a miedo. No lo decía nadie, pero se respiraba. Las luces blancas eran tan fuertes que parecían perforar los pensamientos. Llevaba mi brazo vendado, la bata abierta por la espalda y el corazón temblando. Me repitieron que todo estaría bien, que era una cirugía sencilla, casi ambulatoria, y yo quise creerlo. Recuerdo al anestesista, un hombre con voz tranquila, que me pidió que contara hasta 10. 1, 2, 3, y, de pronto, el sonido del mundo se apagó. No sentí el pinchazo, ni el tiempo, ni el cuerpo, en solo silencio. No sé cuánto duró ese silencio, pero dentro de él, algo me observaba. No era una sombra ni una voz, era una presencia, como si alguien estuviera esperando a que algo terminara. Intenté moverme, pero no había cuerpo. Intenté respirar, pero no había aire. Y entonces escuché algo que me partió por dentro, a una voz masculina, distante, diciendo, con total calma, hora del óbito, las 2:32 de la tarde, a mi mente. Gritó, pero nadie escuchó. Yo seguía allí. No podía ver mi cuerpo, pero sabía que seguía existiendo. Escuchaba pasos, el ruido metálico de una camilla moviéndose, el chirrido de una puerta. Luego, oscuridad, un frío que dolía en el alma. Cuando desperté, lo primero que sentí fue el olor. Era un olor imposible de olvidar, una mezcla de metal, desinfectante y muerte. Abrí los ojos y vi un techo blanco, una lámpara apagada y un silencio tan espeso que podía cortarse. Intenté mover los dedos, pero el brazo no respondía. Algo cubría mi rostro. Lo toqué. Era una tela áspera, húmeda, un lienzo. Lo aparté con un esfuerzo que me desgarró los músculos. Y fue entonces cuando vi mi nombre en una etiqueta plástica colgando de mi muñeca, Ana Elena Vargas. 62 años, causa paro cardiorrespiratorio. Mi propio cuerpo estaba registrado como muerto. No hay manera de describir lo que se siente cuando descubres que el mundo ya te dio por terminada. Quise gritar, y lo hice, pero mi voz sonó rota, como un eco que nadie esperaba. Estoy viva, por favor. Mi garganta ardía. No sabía si eran lágrimas o anestesia lo que me nublaba los ojos. A mi alrededor había otras camillas, cubiertas. No me atrevía a mirar demasiado. Solo recuerdo que cada respiración mía se mezclaba con el sonido de un goteo lejano, como un reloj que marcaba el tiempo en otro mundo. Tican, tacan, tican. De repente escuché voces, pasos, acercándose. 2 hombres hablaban con indiferencia. ¿Este es el de la operación del brazo? Sí, el que murió en la sala 3. Mi cuerpo entero se estremeció. Ellos se acercaron y uno de ellos tomó la sábana para descubrirme el rostro. Cuando lo hizo, abrí los ojos completamente. No recuerdo sus caras, solo sus gritos. Uno dejó caer la planilla, el otro salió corriendo. Yo no entendía nada.
Solo sentía el corazón golpeando el pecho como si quisiera escapar. Minutos después, el ruido cambió. Voces, pasos, luces, encendiéndose, el sonido de un monitor. Sigue con pulso, trae oxígeno. Me movían, me tocaban, me hablaban, y yo, entre la niebla de los sedantes, solo podía pensar, Ann, no quiero volver allí. No sé cómo explicar lo que vi cuando mi cuerpo dejó de funcionar. No era un túnel ni una luz, era como flotar dentro de un pensamiento, un lugar sin forma, pero con presencia. No sentí dolor, sentí ausencia. Sentí que el mundo había dejado de necesitarme, y sin embargo, algo o alguien me devolvió. Los médicos lo llaman resucitación espontánea, un término clínico para algo que no entienden. Pero yo sé que fue algo más. Despertar en una morgue no es solo volver a la vida, es volver con el recuerdo de la muerte pegado a la piel. Durante los primeros días, no podía cerrar los ojos sin oír esa frase, An hora del óbito, las 2:32 de la tarde. A veces, todavía la escucho. Los días siguientes fueron una mezcla de luces frías y murmullos que no entendía. Despertaba sobresaltada, convencida de que seguía allí, bajo una sábana blanca, escuchando el eco del metal contra el suelo. Los médicos entraban y salían del cuarto, pero evitaban mi mirada. No sabían qué decirme. Tampoco yo sabía qué preguntar. Me decían que había sufrido una parada cardiorrespiratoria durante la cirugía del brazo, que mi corazón se detuvo por más de 6 minutos, que clínicamente había muerto. Pero, ¿cómo explicar que yo recordaba lo que había pasado mientras mi cuerpo estaba quieto? ¿Cómo decirles que escuché cada palabra, cada paso, cada risa distante? La primera vez que mi hija me vio, después del accidente, se quedó petrificada. Entró en la habitación del hospital con las manos temblando, sujetando una pequeña cruz que llevaba en el cuello desde niña. Mamá, dijo. ¿Y esa palabra se quebró en el aire? Su rostro lo dijo todo. Había llorado por mí. Había creído que ya me había ido. Intentó abrazarme, pero se detuvo, como si temiera romperme. Y yo, que había visto la muerte tan de cerca, solo pude mirarla y llorar. No llores más, hija. Ya está bien, Ann. Pero no estaba bien, Ann. Nada lo estaba. Las noches eran las peores. Ann, cada vez que el hospital quedaba en silencio, lo volvía a escuchar. El goteo, el mismo sonido del refrigerador donde guardan los cuerpos, en tic-tac. En Tiken el ruido de mi muerte seguía allí, como un fantasma invisible. A veces despertaba sobresaltada, creyendo que estaba otra vez bajo la sábana. Extendía los brazos buscando aire, como si saliera de un pozo. Me costaba respirar, me dolía el pecho, y el corazón me golpeaba las costillas con violencia. Los enfermeros decían que era ansiedad, que era normal, pero no era ansiedad, era memoria. Mi cuerpo recordaba haber muerto. El médico principal vino a verme. Al tercer día, se sentó al lado de la cama, con una libreta en la mano. No tenía la mirada de quien trae respuestas, sino la de quien carga una culpa. Señora Elena, me dijo con voz baja, usted tuvo una respuesta autónoma. A veces pasa, aunque muy raramente. ¿Una respuesta? Pregunté. ¿A qué? A la muerte, dijo, sin levantar la vista. Supe entonces que no encontraría consuelo en sus palabras. La ciencia puede explicar el cuerpo, pero no lo que hay detrás del último parpadeo. Los días pasaron
y el hospital comenzó a vaciarse de visitantes. Pero a mí nadie me sacaba de la mente el sonido de esa voz. Hora del óbito, las 2:32 de la tarde, lo escuchaba en los pasillos, en los sueños. Incluso cuando estaba despierta, era como si una parte de mí siguiera atrapada allá, esperando que alguien la liberara. Una enfermera joven me confesó una tarde que fue ella quien me cubrió con la sábana. Tenía los ojos enrojecidos cuando me lo contó. Nunca olvidaré ese momento, dijo. Vi su mano moverse, pero pensé que era un reflejo nervioso. Cuando abrió los ojos, sentí que el mundo se detuvo. Yo la miré, en silencio. No había reproche en mí, solo una extraña comprensión. Nadie está preparado para ver a los muertos volver. Al cabo de una semana, me dieron el alta. Volví a casa, con el brazo vendado y la mente hecha pedazos. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. Las paredes, los sonidos, la luz, todo me resultaba ajeno. El reloj de la sala marcaba las horas con un tic-tac idéntico al del goteo del necroterio. No podía soportarlo. Apagué el reloj y lo guardé en un cajón. Las primeras noches dormí con la luz encendida. Mi hija se quedaba en el sillón, por miedo a que me pasara algo. Yo fingía dormir, pero en realidad solo observaba la penumbra. Había momentos en los que sentía que alguien respiraba a mi lado. No era miedo exactamente, era una especie de presencia, como si algo se hubiera venido conmigo. Una madrugada me levanté y fui al baño. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos más hundidos, la piel pálida, el cabello gris cayendo en mechones sobre la frente. Pero lo que más me perturbó fue mi mirada. Había una calma extraña en ella. No miedo, no tristeza. Era algo más profundo, como si hubiese comprendido algo que el resto aún no sabe. Desde aquel día, la gente comenzó a decir que mi forma de hablar cambió, que mi voz suena más lenta, más suave, aunque cuando miro, parece que miro más allá de las cosas, y quizás sea cierto. Quizás sigo viendo ese otro lado. A veces pienso que no regresé del todo, que una parte de mí sigue allí, en esa sala helada, en ese silencio donde los relojes dejan de existir. Una mañana, volví al hospital. No sé por qué, tal vez necesitaba enfrentar el lugar donde todo terminó. Caminé por los pasillos despacio, respirando el mismo olor a desinfectante que me había acompañado en mis últimos segundos de vida. Todo seguía igual, a las mismas luces, los mismos ecos. Me detuve frente a la puerta del necroterio. No entré en solo, puse la mano sobre el metal frío, cerré los ojos y por un instante sentí otra vez el silencio. Ese silencio que me separó del mundo. Pero esta vez no sentí miedo, sentí paz. Al abrir los ojos, una lágrima cayó sin permiso. Tal vez no era tristeza, tal vez era gratitud, porque a pesar de todo, seguía aquí. Los médicos dijeron que debía agradecer estar viva, pero nadie me explicó cómo se vive. Después de haber muerto, volví a casa con un cuerpo que respiraba, pero con el alma detenida en algún punto entre el silencio y el frío. Cada día era una repetición del anterior en el mismo amanecer, los mismos sonidos, pero todo sonaba distinto, como si el mundo hubiese bajado el volumen. Comencé a notar cosas que antes no veía. Los colores parecían más débiles, los ruidos más distantes. A veces me quedaba mirando una taza de café por minutos enteros, observando el vapor subir, pensando que esa era la forma que tiene la vida de recordarnos
que todo se desvanece. Mi hija insistía en acompañarme a todas partes. No quiero que estés sola, mamán. Pero la soledad ya no dependía de quien estuviera cerca. Era algo interno, profundo, como una sombra que me seguía incluso bajo el sol. Durante semanas soñé con el necroterio, no con cuerpos, ni con miedo, sino con la sensación de vacío. En mis sueños caminaba por un pasillo blanco que no tenía fin, donde el tiempo no existía. Y al final, una voz me llamaba por mi nombre, la misma que escuché antes de despertar aquella vez. Siempre la misma Elena. Al principio, esos sueños me aterraban, pero con el tiempo se convirtieron en mi única calma. Allí no había dolor, ni ruido, ni relojes, solo una extraña paz. Comencé a escribir todo lo que recordaba, no para entenderlo, sino para no olvidarlo. Llené un cuaderno entero con fechas, sensaciones, olores, voces. En la primera página escribí una frase: a morir no duele. Lo que duele es regresar. Un día recibí la visita del médico que me había operado. Entró en mi casa con el rostro cansado y una mirada que evitaba la mía. Traía flores en mí, pidió disculpas, dijo que había revisado mi expediente 1000 veces, que no encontraba explicación. Su corazón se detuvo por completo. Elena, no había duda, me dijo. Lo escuché en silencio, con las manos sobre las rodillas. ¿Y qué piensa usted que pasó?, le pregunté. Él suspiró, como si llevara días sin aire. No lo sean, pero desde ese día, cada vez que entro al quirófano, pienso en usted. No supe qué decir. Solo le agradecí las flores y lo vi marcharse. Su figura se alejó por la calle y sentí que algo se cerraba dentro de mí. No un ciclo, sino una herida. El miedo no desapareció, pero aprendí a convivir con él. Dormía poco. A veces me despertaba con el corazón acelerado, con la sensación de estar cayendo. Otras veces, simplemente lloraba sin motivo. La vida, después de la muerte, no es un milagro, es un aprendizaje lento, lleno de días vacíos y noches demasiado largas. Una tarde, mi hija encontró el cuaderno y lo leyó. Al terminar, se me acercó y me abrazó fuerte. «Mamá», susurró, «¿por qué volviste?». No supe responderle. Tal vez no volví por elección. Tal vez fue porque alguien, en algún lugar, todavía me necesitaba. A veces creo que la muerte me mostró lo que la vida me escondía, a la fragilidad de todo lo que creemos eterno. Cada vez que escucho el goteo de una canilla, el tic-tac de un reloj o el sonido de una máquina encendiéndose, algo en mí se detiene. Recuerdo que el tiempo no es una línea, es un hilo delgado que puede romperse sin aviso. Con los meses, empecé a caminar de nuevo por los lugares que temía. Volví al hospital. Me senté frente a la entrada del necroterio, pero esta vez no lloré. Cerré los ojos y agradecí, no por haber sobrevivido, sino por haber comprendido. La muerte no fue un final, fue un espejo, un reflejo de todo lo que ignoraba, a la ternura de mi hija, el valor del aire que entra en los pulmones, el milagro de un amanecer cualquiera. Desde ese día, comencé a hablar con otros pacientes del hospital, gente que, como yo, había estado cerca del final. Escuchaba sus historias y notaba algo en común. Todos habían cambiado. Algunos ya no temían morir. Otros habían aprendido a vivir mejor. Yo
simplemente aprendí a estar presente. Cada vez que alguien me pregunta qué vi mientras estuve muerta, respondo lo mismo: no vi nada, pero lo sentí todo, Ann. Y lo que sentí no puede ponerse en palabras. Es como si el universo me hubiera tocado con un dedo y me hubiera dicho: Ann, aún no, hoy. Cuando el reloj marca las 14:32, cierro los ojos. No por miedo, sino por respeto. Recuerdo a todos los que no regresaron y respiro, porque ahora sé que cada inhalación es un regalo que se puede perder en un segundo. No sé cuánto tiempo me queda. A nadie lo sabe, pero mientras pueda contar mi historia, quiero que sirva para algo. Quiero que quien me escuche entienda que la vida es más frágil de lo que creemos y más valiosa de lo que imaginamos. Si llegaste hasta aquí, si mi voz todavía te acompaña mientras lees esto, te pido algo: no dejes pasar la vida sin sentirla. No esperes una tragedia para abrir los ojos. No esperes morir para entender que estás vivo, porque yo estuve allí donde el silencio no tiene fin, donde el frío no se siente, donde el mundo se detiene. Y regresé para decirte esto: Ann, estás vivo. No desperdicies ese milagro. Y si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que la vida te dio una segunda oportunidad, quédate, únete a esta comunidad. Aquí, cada historia es un renacimiento, y tal vez la tuya sea la próxima. Durante meses, viví atrapada entre dos respiraciones, a la de la vida y la de la muerte. Había días en los que me sentía completamente aquí, caminando, cocinando, escuchando a mi hija reír. Pero otros no estaba del todo. Era como si una parte invisible de mí se quedara suspendida en algún lugar que no pertenece ni al cuerpo ni al alma. Un sitio sin tiempo, donde las voces se disuelven y solo queda un eco. Comencé a tener pequeños apagones, momentos en los que perdía la noción de lo que hacía. Una vez me encontré parada frente a la ventana, con la mirada perdida en el cielo gris, sin recordar cómo había llegado allí. Otra vez desperté en la bañera, con el agua fría y los dedos arrugados, pero sin haber sentido sueño. Era como si mi cuerpo actuara por instinto, intentando volver a donde todo se detuvo. Soñaba con pasillos interminables, con luces que no iluminaban nada, con puertas que se abrían solas. En esos sueños no había miedo, pero sí una tristeza antigua, como si recordara algo que el resto del mundo había olvidado. Me veía a mí misma acostada sobre una camilla, cubierta, y a mi alrededor, médicos, moviéndose en silencio. No escuchaba sus voces, solo el goteo constante, ese tic-tac líquido que me persigue desde entonces. Hubo una noche en que el sueño se volvió demasiado real. Me vi otra vez en la morgue. El frío me calaba los huesos y podía oír claramente los pasos acercándose. Reconocí la voz de uno de los enfermeros que me había descubierto viva. No puede ser, decía. Yo quería decirle que todo estaba bien, que ya había vuelto, pero no podía moverme. Sentía que me arrastraban de nuevo hacia el silencio. Desperté gritando, empapada en sudor, con la garganta ardiendo. Mi hija corrió a abrazarme, pero yo no podía dejar de llorar. Le repetía una y otra vez: envolví, hija, no me dejes dormir. Desde entonces, dormir se volvió un acto de valentía. Cerraba los ojos con miedo
a no volver a abrirlos. Algunas noches me quedaba despierta hasta el amanecer, mirando cómo la luz se filtraba por las cortinas. Esa luz, blanca y pura, era lo único que me convencía de que seguía viva. Con el tiempo, entendí que lo que había traído conmigo no era solo un recuerdo, era una especie de sensibilidad nueva. Comencé a percibir emociones ajenas, como si el dolor de los demás me atravesara. Una vez, en una sala de espera, una mujer lloraba en silencio. No la conocía, pero podía sentir su tristeza dentro de mí y me acerqué sin pensar y le tomé la mano. Ella me miró sorprendida, pero no dijo nada. Solo lloró más fuerte. Cuando se fue, sentí que algo en mí se había aliviado. También empecé a notar señales pequeñas, imposibles de explicar. Relojes que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Flores que se marchitaban en cuestión de horas. A veces, las luces parpadeaban cuando pensaba en la morgue. Y, aunque me asustaba, una parte de mí entendía que no era casualidad, que tal vez lo que había visto no se borra, solo cambia de forma. Un día, fui invitada a un grupo de personas que habían vivido experiencias similares. Nos reuníamos en una casa vieja, con sillas en círculo y una vela encendida al centro. Cada uno compartía su historia. Un hombre que había estado en coma durante semanas. Una mujer que vio el cuerpo de su hijo flotando en una luz. Un joven que aseguró haber escuchado una voz que le dijo: no. Es tu hora. Yo los escuchaba y por primera vez no me sentía sola. Cuando me tocó hablar, conté todo, desde la cirugía hasta el frío del necroterio. Cuando terminé, nadie dijo nada durante varios segundos. Luego, una señora de cabello blanco tomó la palabra. ¿No volviste por casualidad?, me dijo. Quien cruza y regresa, lo hace por una razón. Esa frase me acompañó por semanas. Comencé a escribir sobre ello, no como un diario, sino como un testimonio. Cada palabra me liberaba un poco. Escribía con el brazo que había sido operado, el mismo que había dejado de moverse en aquella mesa. Me dolía, sí, pero no me importaba. Era como si ese dolor fuera mi recordatorio de que aún existo. A veces miro mi cicatriz. Es una línea fina, casi invisible, pero detrás de ella hay un universo entero. Cada vez que la toco, siento el frío de aquel lugar y el calor del instante en que abrí los ojos otra vez. Me recuerda que la vida y la muerte están separadas solo por un parpadeo. Mi hija dice que parezco más tranquila, que ya no tengo miedo, Anne. Y es verdad, no porque haya olvidado, sino porque aprendí que el miedo no desaparece, Anne se transforma. Ahora, cuando cierro los ojos, no pienso en el silencio del necroterio, pienso en la luz que me recibió. Cuando desperté, entendí que tal vez el infierno y el cielo no son lugares, sino estados de conciencia. Yo estuve en los dos. El infierno fue el olvido, el cielo, el regreso. Hoy vivo con más calma. No busco respuestas, solo presencia. Agradezco cada cosa. El aroma del pan, el sonido de la lluvia, el tacto del aire en la piel. Todo lo que antes pasaba desapercibido, ahora es un milagro. A veces me encuentro con personas que me dicen que mi historia les dio esperanza, que los hizo pensar diferente sobre la muerte. Y yo sonrío, porque en el fondo, eso es lo que necesitaba, Anne, que mi regreso tuviera un sentido. Si esta historia llegó hasta ti,
Si sientes ese nudo en la garganta, quizás también tengas algo que sanar. La vida no se mide en años, sino en instantes, y algunos instantes pueden contener eternidades. Yo estuve donde el tiempo no corre y el frío no duele. Y desde allí aprendí que vivir duele más que morir, pero también vale infinitamente más. Por eso, si estás escuchando esto, te pido que respires, que te detengas un segundo y mires a tu alrededor. Todo lo que ves ahora puede desaparecer en un parpadeo. No esperes a que la vida te arranque lo que amas para aprender a valorarlo. Yo morí en una cirugía del brazo y desperté en una. Morgan. Y desde ese día, cada amanecer es mi resurrección. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo una tragedia, veo un llamado. No fui la misma después de aquel día, pero tampoco quise serlo. Aprendí que a veces la vida nos rompe solo para mostrarnos cómo volver a armarnos de otra forma. La cicatriz en mi brazo ya casi no se nota, pero sigue ardiendo cuando pienso demasiado. Es como si la piel recordara aquello que la mente intenta olvidar. Cada latido de mi corazón me recuerda que estuve muerta, pero que ahora estoy aquí, respirando, sintiendo, recordando. He pasado mucho tiempo intentando entender por qué volví. Durante meses busqué explicaciones, señales, teorías, leí sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre percepciones del alma, sobre ciencia y fe, pero ninguna palabra escrita por otro logró describir lo que sentí, porque eso no se explica, se vive. Y una vez que lo vives, nunca vuelves a mirar la vida con los mismos ojos. Hoy camino más despacio, escucho, más abrazo, sin prisa. Ya no discuto por cosas pequeñas, no acumulo rabias. Si alguien me hiere, lo dejo ir. Sí amo, lo digo. Si tengo miedo, respiro. Aprendí que el tiempo no es algo que tenemos, es algo que se nos concede. A veces, la gente me pregunta si aún tengo miedo a morir. Y les digo, la verdad, no. Lo que da miedo no es morir, sino no haber vivido, no haber sentido lo suficiente, no haber amado lo bastante, no haber perdonado a tiempo. Hay una imagen que no puedo borrar en el rostro de aquel médico cuando abrí los ojos en la morgue. Su expresión de pánico, su grito, la planilla cayendo al suelo. Pero con los años, esa imagen cambió. Ya no veo miedo en su cara, veo milagro. A veces, cuando paso frente al hospital, me detengo en silencio. Miro las ventanas, las luces que parpadean, los pasillos donde aún resuenan pasos de almas que van y vienen. Me gusta pensar que, de alguna manera, sigo allí cuidando a quienes aún luchan por regresar. Una noche, mi hija me abrazó con fuerza y me dijo, mamá, tu historia ayudó a mucha gente. No supe qué responderle. Solo lloré, porque si mi sufrimiento sirvió para que alguien encontrara consuelo, entonces todo tuvo sentido. Hace poco, una mujer me escribió. Dijo que había perdido a su esposo en una cirugía y que, al escuchar mi historia, sintió que él seguía con ella de algún modo, que no había desaparecido, solo había cambiado de lugar. Lloré leyendo sus palabras, no porque dolieran, sino porque sanaban. Creo que todos venimos a este mundo a dejar una huella, aunque sea pequeña. Algunos la dejan en una canción, otros en una caricia, otros en un recuerdo. Yo la dejé en una historia, en una verdad que no pedí vivir,
pero que me eligió. Cuando cierro los ojos, a veces vuelvo a ver esa luz blanca, fría, infinita. Ya no me asusta, la reconozco. Es el mismo resplandor que siento cada vez que mi hija sonríe, cada vez que alguien me escucha, cada vez que respiro profundo y siento gratitud. La muerte me enseñó que el amor no muere, que la conciencia no se apaga, que hay algo más allá del cuerpo, algo que sigue mirando, sintiendo, esperando, y que, cuando llegue mi hora de verdad, no tendré miedo, porque ya crucé una vez, y sé que no hay oscuridad allí, solo un silencio que abraza. A veces, cuando el reloj marca las 14:32, me detengo y cierro los ojos. Escucho mi respiración. No hay oraciones ni rituales, solo un pensamiento. Gracias. Gracias por haber vuelto. Gracias por el tiempo que me queda. Gracias por poder contar esto. Y mientras escribo estas últimas líneas, pienso en todos los que están escuchando, en ti, en los que sienten que la vida los rompió, que perdieron la esperanza, que ya no tienen fuerzas. Quiero que me escuches bien. No estás solo. Nadie lo está. Yo estuve muerta, pero volví. Y si la vida me dio otra oportunidad, fue para decirte que lo que estás viviendo ahora, ese dolor, ese vacío, también pasará. Que todo lo que parece el final, a veces es solo el comienzo de otra historia. Hay algo sagrado en sobrevivir. No se trata de volver igual, sino de volver con los ojos abiertos, de aprender a ver la belleza incluso en el dolor, de aceptar que no podemos controlar la vida, pero sí podemos elegir cómo sentirla. Por eso, si estás viendo este video, quiero que te tomes un momento, respira, mírate las manos, escucha tu corazón, estás vivo, eso ya es un milagro. Y si esta historia te tocó el alma, si alguna parte de ti sintió algo al escucharme, te invito a quedarte, a unirte a esta comunidad donde cada historia cuenta, donde cada experiencia puede salvar otra vida. Porque cuando alguien dice, me pasó a mí, no está hablando solo de su dolor, está compartiendo un pedazo de verdad, una puerta abierta a la empatía, a la compasión, al entendimiento. Yo soy Elena, y esta fue mi historia. Morí durante una cirugía en el brazo y desperté en la morgue. Pero más allá del miedo, encontré algo que no esperaba: la certeza de que la vida, incluso en sus sombras, sigue siendo un milagro. Y si estás escuchando esto, gracias por seguir conmigo hasta el final. Suscríbete, no por mí, sino por ti, porque cada historia que compartimos aquí puede ser el eco que alguien necesita para no rendirse, porque a veces escuchar a otro decir sobreviví es todo lo que hace falta para volver a respirar.